Frecuencia 222. Buenas noches, estamos transmitiendo en vivo desde nmmiami.com. El tema de hoy lo vamos a relacionar con las sincronicidades y las frecuencias. Cuando lo que vamos a hablar hoy no es la parte de sincronicidades que nos pasa día a día, porque todos nos sincronizamos constantemente con ideas, pensamientos, sentimientos, lugares, cosas, personas. Las sincronicidades es parte de donde vivimos. ¿Okay? La sincronicidad es una de las formas de conectarnos y de interactuar con todos los seres humanos en este planeta. El tema está relacionado más bien a la sincronicidad de la información con las frecuencias. Porque una vez que nosotros damos una información y esa información se sincroniza con otra información relacionada a la misma energía, es cuando podemos ver que lo que se está dando está replicando a nivel de información para poder constatar los patrones y las energías con que se están trabajando. Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño resumen de lo que hemos empezado a hablar o de las frecuencias que hemos estado tocando desde el principio, desde el primer programa. Lo relacionado a los días del año y a las estaciones. Voy a hacer un paréntesis porque después de que se habló del año trópico, del año sideral, de las estaciones, al día siguiente prácticamente llegó por un canal de YouTube español la relación de ese mismo patrón con un templo que se llama, un templo religioso que se llama Angkor Wat. Lo pueden buscar en internet, Angkor Wat. Y esa persona empezó a dar números que nos llevó a la parte de sincronicidad con la misma energía con que estábamos trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos que, cuando nosotros empezamos a trabajar algún patrón, ese patrón empieza a replicar o a dar la información de lo que se está transmitiendo, es una información que es correcta. Correcta en el sentido de que la están usando a nivel energético para consumir o atraer la energía. Entonces vamos a hacer, es corto lo que voy a trabajar con ese patrón para que vean y lo busquen ustedes en su casa. La idea aquí es crear la duda para que ustedes en sus casas vean esa información. ¿Okay? Aquí vamos a trabajar, o sea, voy a hablar de este patrón y la relación con esta estructura o sitio religioso. Y después vamos a ver cómo este número se empieza a sincronizar con otros patrones que llevan la misma energía. Y a la final vamos a ver por qué es importante trabajar los códigos con los que estamos dando en estos últimos 3 programas para que vean la relación de trabajar en desorden a trabajar en orden. Y después de esto vamos a hablar sobre cómo saber cuándo el número nos está indicando que estamos dando la vuelta en el mismo círculo y no estamos avanzando, no estamos dando el salto. ¿Ok? Entonces vamos por parte. Vamos a ver, el número 365 corresponde a los 365 días del año. Este 365 está relacionado a las 4 estaciones. Entonces tenemos en su tercer número, que es la triada 1, 2, 3, ¿ok? 5, 4, que su frecuencia es 5, 4, 3, ¿ok? En este 5, 4, 3 se relaciona a este templo de la siguiente manera. Existe una estructura, este Angkor Wat, está en una estructura de un rectángulo, es decir, 4 lados, ¿ok? 1, 2, 3 y 4.
En esta estructura, sobre esta estructura, existen 5 pilares o columnas o deidades, no importa. Es la cantidad de elementos que hay sobre este rectángulo. 5. En una de ellas, en la del centro, por decir así, puede ser que sea la del centro o no. Lo que estamos viendo son los números, ¿ok? Repito, para ver la energía, esta energía relacionada a este patrón. Son 5 columnas, ¿ok? 5 elementos. En una de ellas, en el equinoccio de primavera, entra un rayo de luz que penetra a 30 metros de profundidad. ¿Ok? 30 metros. Si nosotros sacamos cuál es el patrón, nos vamos a dar cuenta que 30 metros de profundidad sobre una figura de 4 lados, donde a su vez están presentes 5 columnas. Entonces tenemos la frecuencia 3, 4, 5. ¿Ok? 3, 4, 5. Así hacia la derecha, si lo leemos. 5, 4, 3 a la izquierda, si lo leemos. Entonces, este patrón está relacionado a la energía que se mueve en esta estructura religiosa llamada Angkor Wat. Ahora bien, lo que vemos es que al descodificar una energía, esa energía nos revela en dónde está siendo utilizada a beneficio de los creadores. ¿Ok? Entonces, esa es una de las partes que empezamos a conocer cuando empezamos a trabajar un determinado patrón. Ese patrón empieza a replicar a nivel subconsciente para dar la información de los puntos en los cuales se usa. Ahora bien, vamos a la segunda parte. Vamos a dejar el número 5, 4, 3 o 3, 4, 5. 5, 4, 3 o 3, 4, 5. ¿En qué otro patrón lo podemos relacionar? ¿Con qué otro patrón se sincroniza o se sintoniza? 3, 4, 5. El patrón que están utilizando es el número del medio sumado al número que está a su izquierda. El número del medio sumado con el número que está a su derecha. ¿Por qué? Porque es el número que nosotros decíamos que este número del 6 a la izquierda nos da 9 y del medio del 6 a la derecha nos da 11. 9, 11. ¿Ok? Entonces, este mismo patrón lo vamos a relacionar con esta frecuencia 3, 4, 5, con esta energía. Y vamos a ver cuál es la relación del 5, 4, 3 a nivel de los días los 365 días del año y las 4 estaciones. Entonces tenemos que se revela la frecuencia 345 o 543. Si nosotros empleamos el mismo patrón, el mismo procedimiento, vemos que el 5 y el 4 nos da 7 y que el 4 y el 5 nos da 9. Entonces aquí se presenta la frecuencia 79. ¿Ok? Una vez que trabajamos este patrón se empieza a alinear o a revelar que su energía que está moviendo es el 79. En los programas siguientes empieza a llegar nueva información para conectarse con esta misma energía. Es decir, la energía dice en dónde estoy y cuál es la forma en que la podemos utilizar y cuál es la manera en que la utilizan. Este 79 hace relación al número que hablamos la semana pasada, que es el número de oro, 16, 18. El 16, 18, si lo reducimos, es 7, 9. ¿Ok? Nos vuelve a dar el mismo número, 79, es decir, la misma energía.
En Fibonacci, la energía que se mueve internamente es la 79, que está conectada a la vez con los 365 días del año y las 4 estaciones. Ok, esa es la forma en que la energía se empieza a presentar. Pero la semana pasada también hablamos de un patrón que hemos empezado a utilizar para despertar esos interruptores de nuestro ADN, para que empecemos a trabajar esa parte que está dormida o que no las tienen apagadas, para que nosotros no podamos trabajar a otros niveles más profundos. Ok, una vez que llega este patrón 16-18, que sabemos que es 79, vemos que este 79 está en la tabla periódica, que el número 79 es el elemento número 11 de la tabla periódica. Entonces vemos cómo está en el número de oro, en Fibonacci, y a la vez el 79 representa el elemento oro en la tabla periódica en el número 11. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora, lo que queremos trabajar aquí, y es lo que estamos haciendo resonar, es cómo nosotros nos podemos conectar a esta energía para poder empezar a sincronizar y ver cuáles son las líneas de tiempo en que nosotros, podemos ver para, de una manera subliminal, conocer cuál es el camino de la sincronicidad que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos y no tenemos una guía a nivel de frecuencia, sino que dejamos que los números se nos vayan presentando, nosotros empezamos a tener control de lo que queremos crear o manifestar. Porque los números empiezan a revelarnos estamos utilizando para poder entender que tenemos, que es bueno porque es favorable que nosotros nos conectemos en el mismo círculo. Entonces podemos ver, si observamos cómo se mueven los números, podemos ver si estamos creando la misma situación o estamos pasando, haciendo el salto a una nueva. ¿Y cuál es la manera de saberlo? La manera de saberlo es a través de observar los números y cómo se mueven. Si ellos se mueven de frecuencia en frecuencia o se mueven en la misma frecuencia en escalera. Por ejemplo, si se nos aparece el número 12, este número 12 tiene fractales. Entonces tenemos que el 12, un fractal es 24, o el 36, o el 48, o el 60, o el 72, o el 84, 96, 108, 120. ¿Qué significa? Que si yo empiezo a trabajar con esta frecuencia, con este número 12, este número me va a demostrar a mí si yo estoy trabajando en una nueva sintonía para un nuevo evento que me cambie la situación donde estoy, o estoy sencillamente escalando, subiendo una escalera para después llegar al mismo nivel, es decir, al mismo sitio. Si yo salgo en 12 y voy trabajando en fractales, vuelvo a caer otra vez al 12. Es decir, que estoy saliendo de un punto, subiendo, 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 para después terminar en el mismo sitio. Es decir, empiezo aquí, doy la vuelta, 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 y quedo en el mismo sitio. En el mismo sitio de materialización. Es decir, que se empiezan a presentar las diferentes personas, pero los resultados a la final van a ser los mismos de la anterior. Lo mismo pasa
si empezamos a ver los números, ¿qué es el que mayor o el que se presenta a nivel subconsciente en todas las personas cuando empiezan a aparecer el número 11? 11. Si se nos aparece el 11, el 22, el 33, el 44, 55, 66, 77, 88, 99, vuelve después del 9 el número 11. Esta secuencia de números nos está indicando que estamos en el mismo círculo, que no hemos avanzado, que no hemos hecho los cambios suficientes para poder cambiar de línea de tiempo. Entonces, esto lo podemos llevar a nivel de observación. Es decir, podemos decir, voy a observar cuáles, pero ya a nivel consciente. Una persona que no maneje los números es muy difícil observar en qué punto está. Pero cuando ya a la persona se le empiezan a revelar los números nos empiezan a indicar si estamos avanzando o estamos estancados. Es decir, que se nos va a presentar la misma situación anterior. Lo pueden hacer a nivel de experimento. Si yo empiezo en el 12 y me llega el 24 y el 36, significa que voy a terminar otra vez en el mismo sitio. Lo pueden trabajar a nivel de experimental para que vean cómo es el comportamiento de los números. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy dando ese salto? Que estoy pasando de un lado a otro, no para dar la vuelta, sino para trascender. Cuando en vez de aparecerse, si empiezo a trabajar con el 12, ¿cómo sé yo si yo estoy haciendo un movimiento para hacer el cambio? El número que se me tiene que presentar después del 12 tiene que ser el 15, ¿ok? Y después el 18. Este número y este número no son fractales de este 12. Es una triada. 12, 15, 18. Significa que yo estoy no en la misma línea, sino en una línea de salto, ¿ok? Porque después del 12 no va a venir, después del 18, perdón, no va a venir el 12. Mueve una energía magnética de los números que son magnéticos, el 2, el 5 y el 8, el 1 y el 1 para caer el 3, el 9 y el 6. Es decir, si yo veo el 12, empiezo con el 12, se me aparece un 15 y después de un 18, estos números que su frecuencia es 1, 2, 3, 1, 5, 9 y 1, 8, 6, me está indicando que estoy moviendo las tres frecuencias magnéticas. Es decir, que estoy haciendo un paso hacia adelante. Si de estos tres números lo que se me aparecen son fractales, entonces ya sé que estoy trabajando en escalera, subo y vuelvo a subir y me encuentro en el mismo punto. Esto es la manera más fácil de saber dónde me encuentro y qué es lo que yo puedo encontrar si no hago ese cambio. Porque si no hacemos un cambio a nivel de creencias, a nivel de comportamiento, a nivel de cambios, a nivel de personas, salir de sitios tóxicos, de sitios contaminantes, siempre vamos a repetir lo mismo, porque no he hecho un cambio. Si yo sé que estando en ese sitio me lleva a conectarme y lo que viene después son eventos negativos, si yo me quedo ahí, voy a estar en esa fractalidad de números donde subo y bajo, pero en la misma línea. Ahora, hay una forma más fácil de poder hacer ese salto a nivel cuántico. Y es cuando empezamos a utilizar sonidos que abarcan o que van a llevar a todas las frecuencias, a las 5 energías. Y es exactamente los números que estamos
con los que estamos trabajando, con esos códigos. Quedamos en que el 345 es 79 en este patrón, ¿verdad? El 1618 es 79 en Fibonacci y 79 en el elemento de la tabla periódica, el valor oro. Y dijimos la semana pasada que el código con que podemos empezar a trabajar para empezar a ver otras líneas del tiempo es el 864, que era el primer número que dimos. ¿Okay? Empezamos en el 1. 864111357. ¿Qué significa? 864, salto al 11 y de aquí al 357. Lo voy a hacer a nivel de sonido. Y ese sonido con el que yo me empiezo a conectar es el que va a hacer a que yo empiece a escalar. ¿Ok? Y no que se repita la misma frecuencia en escalera. El segundo número que dimos es el 2 con el 975. Este fue el segundo código. Estoy trabajando solamente la primera parte del código. Y estoy alineando la primera parte del código 111 con la primera parte del código del 222, que aquí sería 468. La semana pasada dimos el 186333579. ¿Okay? Si lo tienen anotado en sus cuadernos, lo único que tienen que ver ahorita para hacer la relación son la primera línea de cada uno de los tres códigos. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se mueve esta energía? Esta energía, voy a agarrar este cuadro solamente. Todos los demás hacen lo mismo, pero me voy a referir a este para que lo vean visual. Las frecuencias están vertical. También están horizontal. Pero además están en cruz. ¿Ok? Aquí vemos 1, 7, 4, 8, 7, 6. Si yo lo llevo a todos los números que están en frecuencia, me va a dar una estrella o una línea de 8 puntas. Es decir, lo voy a borrar y lo voy a poner solamente en línea. O sea, como símbolo, como simbología. Es 1, 2, 3. ¿Verdad? Después viene así. Las tres líneas. ¿Ok? Están en todas las direcciones. Y después terminamos en cruz. Así. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Toda esta frecuencia de números en todos los movimientos, horizontal, vertical y perpendicular, nos abre diferentes portales. ¿Ok? Todo esto son líneas, puertas, portales. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta energía, estamos viendo todas las líneas de tiempo que hay en cada portal. Y una vez que nosotros nos vamos, nos desdoblamos en el sueño natural, seamos conscientes o no, podemos ver todas las líneas de tiempo que hay en cada puerta. Y una vez que regresamos al cuerpo físico, podemos decidir cuál de todas estas puertas es la que más me conviene en ese momento para empezarme a alinear a la puerta en la que me quiero conectar. Si nosotros dejamos que los números empiecen a trabajar sin una guía, entonces lo que va a hacer el número es llevarnos a trabajar en el mismo círculo. Si una persona tiene años repitiéndose el mismo número, quiere decir que no ha avanzado a nivel de cambios, de energía.
no nos podemos estancar en el mismo número, porque ese mismo número nos está diciendo que estamos en el mismo lugar, en el presente, en el pasado y en el futuro. Y tenemos que hacer un cambio energético para poder hacer el cambio a todo nivel. Estas líneas de tiempo en las que podemos ver en esa parte etérica, en ese subconsciente, en esa parte que no vemos, sino lo vemos solamente en sueños. Es como si nosotros mismos nos hiciéramos una autohipnosis. Aquí, trabajando estas energías que están en perfecto orden, podemos ver quiénes son, dónde están los implantes, dónde está la energía que se cuela a través de alguien. Porque podemos ver si en este espacio de aquí hay una energía que nos está interfiriendo a nivel energético en nuestro cuerpo. Entonces, lo que se recomienda es no solamente querer los números o tener la curiosidad de qué es un número o qué es una frecuencia, sino que una vez que nosotros nos conectamos con patrones, que todos los números se empiezan a sincronizar de una manera perfecta, porque aquí no puedo hablar de toda esa estructura, porque esa estructura es la primera parte de esos 3 códigos. Pero esto mismo lo hace la segunda línea y la tercera línea. Es decir, que las puertas que vemos, las entradas que estamos viendo, son para poder decir realmente cuál es la que más me conviene. Y no lo podemos ver si nos solamente trabajamos los números como algo de interés, o solamente lo relacionamos a, se me aparece el 11, se me aparece cualquier número que me parece interesante, pero estamos en el mismo sitio, o en vez de avanzar en lo positivo, estamos estancados o yendo hacia lo negativo. ¿Okay? Entonces, lo importante de esto es que puedan conocer realmente este patrón que es completo, cómo está relacionado con el ADN, cuál es la mejor manera de alinear los números dentro de este mismo patrón. Todas las combinaciones son perfectas porque todas abren puertas. Todos estos cuadros se presentan en todos los 9 movimientos que se presentan, que son 9 números a la vez, pero es muy complejo trabajarlo desde aquí. Esta es la parte más fácil de explicarla. Y de verdad, las personas que están interesadas conocer en profundidad, vamos a hacer un seminario, todavía no está planificado porque las personas no están interesadas. Hemos hablado de el que esté interesado, que por favor se comunique por el WhatsApp, pero hasta hoy no he recibido ni siquiera nadie por curiosidad. Y yo sé que esto va a replicar, porque replica a nivel subconsciente. Pero las personas piensan que esto es un juego de números, y no es un juego de números. La intención de llevar esto es para que podamos cambiar positivamente donde estamos, o bien porque estemos estancados o porque no tenemos avance en nuestras vidas. Y no sé si quedaría tiempo, sí, un poquito, para que entiendan cómo funciona esto a nivel subliminal. Esta es una persona, mi teléfono se me quedó y no tengo los números exactos, las letras exactas, se las puedo dar la semana que viene. Es una persona que conoce de esto y la información se le manda a su teléfono. ¿Okay? Yo tengo un grupo de personas en WhatsApp que todo lo que se da aquí en la radio son personas que estuvieron en el grupo cuando dábamos las clases toda la semana, y esa información pues hicimos un pequeño grupo y yo se la mando. Esa persona no veía la información, sin embargo estaba en su teléfono, le llegaba. Es decir, que quien la estaba recibiendo era su parte interior o a nivel subconsciente. Antes, él empieza a tener un sueño 2 semanas antes del programa donde se dio,
donde decimos que las personas estamos programados por creencias de fecha de nacimiento, la hora, por los signos zodiacales, lo que hablamos hace 2 programas atrás. Él empezó a recibir una palabra que se le repetía en un sueño y la clave era la palabra tri, en un sueño, ¿ok? La segunda palabra se le repitió en otro sueño, pero con la misma intensidad 15 días después. No tengo la palabra exacta, no sé si era TPB. Ahorita no tengo las letras exactas. El hecho es que estas 2 palabras, él lo busca en el alfabeto caldeo. Y porque no había visto la información de que ese alfabeto ya no se va a trabajar porque ya tenía dueño. Y cuando lo buscan ¿cómo se dice? En ese alfabeto, no consigue la relación. Entonces, el día 5/28, 5 de mayo, o sea, mayo 28, él llama para ver si yo veía aquí alguna relación. La relación que vi en ese momento, repito que no sé si estas son las letras exactas porque no tengo el teléfono a la mano, la relación era que esta palabra era 529 y esta era 592. ¿Ok? El tri viene de la triada, ¿ok? De 3. Los 5, según mi interpretación, son las 5 energías. 29, aquí se daba el caso que 29 y 92 son números que están trabajando a la inversa. 29, 92. 29, 92, vuelve a venir el 29. 5, 29. 5, 29 era el día siguiente al 5, 28. Esto es mayo 28. El subconsciente le estaba anunciando que el día 5, 29 estaba relacionado con estas 2 palabras. Es decir, era una alerta. ¿Cuál era la alerta? ¿Cómo conocimos que era una alerta? Porque esta persona estaba viendo un video que se llama Cambia tu futuro. Un audiolibro de el que estudia el desdoblamiento, o sea, Jean-Pierre Granier, creo que es el apellido, donde él habla de que todos tenemos un doble. Pero el título del video era Cambia tu futuro. Su ser le estaba anunciando que el día miércoles 29 él estaba programado para cambiar su futuro. Entonces, una vez que él se da cuenta que estas palabras tienen que ver con esta fecha, es cuando él puede hacer el cambio de esa línea de tiempo que a nivel de programación estaba destinado a hacer un cambio en su futuro. Como el cambio no era positivo y estaba predestinado a un evento negativo, su ser empieza a trabajar para revelarle que tiene que observar que ese día él iba a estar siendo programado. Entonces, lo que entendimos, y esto sí lo quiero dejar claro que es mi interpretación, ¿okay? Y lo interpreto así porque las letras que se daban eran exactamente las mismas y precisamente un día antes de la fecha 5/29. Ese calendario 29 le estaba dando su subconsciente utilizó ese alfabeto 29 para poder darle la información de por lo que estaba siendo programado. Entonces, al observar que un evento iba a ocurrir al día siguiente, obviamente en la observación, como no pueden, tenemos el poder del libre albedrío. Y en el momento que tú observas el acontecimiento o algo, o por ejemplo en este caso la fecha, que era el día siguiente, ya lo que estaba pautado para él perdió automáticamente el poder porque él entró en observación y lo pudo descodificar. Estos son eventos muy puntuales y hay infinidad de eventos puntuales cuando se trabajan estas energías. Entonces,
pensamos que es una manera importante y fácil de hacer el cambio, porque lo único que tenemos que hacer es hacer el código antes de acostarse, pero siempre con un poco de conocimiento de cómo trabaja y cuál es el movimiento interno que se mueven con estas energías. Entonces, de aquí a un tiempo seguramente esta información va a llegar a otras personas subliminalmente, porque lo más importante de esto es que la persona no estaba conectada con esta información a nivel consciente, pero a nivel subconsciente ya estaba trabajando. Entonces, estos son los casos que nos confirman a nosotros que la información que se está dando es una información que tiene base, y base a nivel científico, como he dicho en otros programas. Entonces, no sabemos cuándo vamos a hacer un seminario, porque nosotros no somos de los que vamos a llamar a la gente. Nosotros esperamos que en el momento que la persona ya quiera, entonces esa persona es la que viene a tocar la puerta. Hacer un seminario con una que esté despierta es más importante que hacerla con 100 que esté dormida. Entonces nosotros no estamos buscando gente para hacer seminarios. Nosotros lo que queremos es que esa persona, una que esté despierta, empiece a trabajar a este nivel de conciencia para poder empezar a hacer lo que se llama la masa crítica. Entonces, bueno, terminamos. ¿Cuánto tenemos? 2 minutos. 2 minutos. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Que tengan dulces sueños. Y que se repita para el próximo lunes. Vamos a hablar, el próximo lunes vamos a hablar de que se presentó un patrón donde ya podemos salir de trabajar nuestra fecha de nacimiento con los 365 días y los 12 meses, aun cuando lo hayamos ordenado por mes y día, o sea, por número, ¿ok? Entramos en un patrón nuevo, diferente, donde ese patrón de los 365 días, buscar nuestra fecha de nacimiento por ese patrón y por el mes, aun cuando lo ordenemos, ya perdió valor, porque llega un nuevo patrón donde podemos saber exactamente cuál es la frecuencia en relación a la fecha donde nacemos. Entonces, lo importante de todo esto es que a medida que nosotros avanzamos y damos un patrón, ese patrón, una vez que se descodifica, viene un nuevo patrón con mayor frecuencia para ser más posible, o sea, para que en el momento que entendamos o por ese patrón conozcamos de una nueva frecuencia, ya salimos de con las que nos tienen programado. Por eso es que nosotros nunca, a medida que empezamos a conocer esto, cada vez que pensábamos escribir algo, ya no lo podíamos escribir porque llegaba una nueva información. Entonces, la idea es ir avanzando en la información y no quedarse con un patrón, porque ese patrón constantemente se va cambiando, porque se va alineando a frecuencias o a estados o a líneas más positivas. Entonces, todo lo que hemos hecho, ese patrón que viene nuevo, anula sacar la fecha de nacimiento con los 365 días y los meses ordenados a través del calendario romano. Entonces eso sí lo vamos a aplicar la semana que viene, porque está también relacionado al tablero o a las frecuencias que se mueve dentro de nuestros ordenadores. Entonces, bueno, buenas noches, hasta el lunes que viene y que se repita.